Bueno, muchachos, con respecto a la guía que corresponde a la primera del mes de octubre, lo que vamos a estar analizando y lo que vamos a estar viendo son los números enteros, un conjunto numérico un poco diferente a los naturales, diferenciándose de acuerdo a ellos con respecto a los signos. En el caso de los números enteros, se representan con el conjunto Z, con esta letra Z. Anteriormente el conjunto de los naturales se representaba con una N, el conjunto entero se representa con Z. Los números naturales funcionaban para contabilizar objetos y por lo tanto siempre íbamos a tener valores numéricos positivos, nunca íbamos a tener valores numéricos negativos. El conjunto de los números enteros está compuesto por valores negativos, por valores positivos e incluso el cero. Este conjunto de los números enteros surgió a la necesidad del comercio, puesto que existían comercios que tenían ganancias y existían comercios que tenían pérdidas, o existen comercios. Entonces, ellos no tenían forma de representar esas pérdidas con ninguna cantidad numérica, y ahí es cuando empezó a surgir entonces este conjunto numérico que está representado con los negativos, que es un guión que está al lado adelante de los números. Ese es el guión que representa números negativos. Entonces podemos decir que el conjunto de los números enteros está compuesto por todos los números naturales y también va a estar compuesto por los números negativos. Vean por acá lo que es la representación. Z menos significa que son números negativos, nada más, enteros negativos. Y Z más significa que son números enteros positivos. Por acá tenemos una nota donde dice que el cero no se incluye ni en los positivos ni en los negativos. El cero no es positivo ni el cero es negativo. El cero es un elemento neutro. Por lo tanto, cuando queremos representar números enteros sería los números enteros negativos unido al cero y unido a los enteros positivos. Ahora, hay frases o palabras cotidianas que representan valores numéricos y por los cuales nosotros podemos traducirlos como un valor numérico positivo, como un valor numérico negativo. Esas frases son las que tenemos por acá. Por ejemplo, cuando viene la palabra descender, bajar, perder, gastar, ir a la izquierda, ir al sur o al oeste, esos son palabras que representan valores negativos. Cuando vienen palabras como ascender, subir, ganar, obtener, ir a la derecha, ir al norte o al este, representan valores positivos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas situaciones de contexto real. Una deuda de 2.000 colones. ¿Cómo puedo representar esto? Bueno, la palabra clave es deuda. Esa es la palabra clave, deuda. ¿Por qué? Porque la deuda significa que es un valor negativo, que es algo que es negativo. Entonces, el número es un número entero negativo. Una rebaja salarial. Rebaja tiene que ver con descender. Esa es la palabra clave, rebaja, y por lo tanto representa un número entero negativo. Una ganancia de 16.000, ganancia, dice ganar, es la palabra clave, ganancia. Por lo tanto se representa un número entero positivo. El elevador asciende 12 metros, dice que ascender, asciende es la palabra clave y por lo tanto representa un número entero positivo. Entonces vean que hay situaciones que las puedo representar como números enteros o positivos o negativos y tenemos esas palabras claves que nos van a ayudar un montón. Luego tengo lo que es la representación de números enteros en una recta numérica. Es recomendable que a partir de una línea que nosotros tenemos, ubiquemos el cero. ¿Por qué? Porque a la derecha del cero vamos a tener números positivos y a la izquierda del cero vamos a tener números negativos. Esa es la forma como nosotros vamos a estar acomodando o ordenando los números enteros. A la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces, a partir del cero yo puedo darme ciertas cantidades numéricas, ya sea que lo vaya haciendo de una en una, o que vaya de dos en dos, o de tres en tres, las cantidades numéricas, y de esa forma poder ubicar los valores numéricos que me están representando. Relaciones de orden, de mayor, menor o igual. Bueno, resulta ser de que estas relaciones de orden son la aplicación de la ley de la tricotomía, la que me establece el orden de los números enteros y a partir de una recta numérica también yo me puedo ayudar con eso.
Hay algunas notas importantes. En los números negativos es mayor el que se encuentra más cerca del cero. Si yo veo estos números que están acá, entre más cerca esté del cero, mayor es la cantidad numérica. Por ejemplo, el -1 es más grande que el -6. ¿Por qué? Porque el -1 está más cerca del cero. El -2 es más grande que el -5. ¿Por qué? Porque el -2 está más cerca del cero. Entonces esa es la forma como yo lo veo en la parte negativa. En la parte positiva, eh, entre más lejos esté del cero, mayor es la cantidad numérica. Por ejemplo, el 6 es más grande que el 1, está más lejos del cero. El 5 es más grande que el 2 porque está más lejos del cero. Entonces son situaciones que hay que amoldar. Además, el cero es mayor que cualquier cantidad numérica negativa. Los números positivos es mayor que cualquier cantidad numérica negativa, obviamente, e incluso es mayor que el cero. Entonces aquí hay algunos ejemplos. El -3 es menor que el 9. El 4 es mayor que el 0. El -7 es menor que el -2. O el 0 es mayor que -17. Son ejemplos de situaciones con respecto a las relaciones de orden. Valor absoluto. El valor absoluto es la distancia. Es la distancia que hay de un número con respecto al cero. Por lo tanto, se dice que el valor absoluto siempre va a ser positivo. Y el valor absoluto siempre va a venir entre estas barras. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto es 5. Bueno, es la distancia que hay del 0 al 5. ¿Cuántos espacios hay? Hay 5 espacios. Entonces, el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de 0. Pues el valor absoluto de 0 es 0. Porque la distancia que hay del 0 al 0 es 0 espacio. Entonces, el valor absoluto de 0 siempre va a ser 0. Siempre que tengamos un valor absoluto, independientemente el valor absoluto, el valor que esté dentro de esas barras, siempre va a ser el mismo número, pero positivo. La diferencia se da cuando existe un número, un menos, pero fuera de las barras. Ahí ya cambia. Pero si el menos está dentro de las barras, el resultado siempre va a ser positivo, nunca va a cambiar. Luego tengo lo que es el opuesto de un número entero. El opuesto es lo contrario. Lo contrario al blanco es el negro. De la derecha a la izquierda. De un positivo a un negativo. Entonces, si aquí dice -4, el opuesto es 4 positivo. Si dice 25, pues el opuesto es -25. ¿Por qué? Porque son opuestos, son cosas diferentes. Es la misma cantidad numérica, pero con signos diferentes. Si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. Eso es el opuesto de un número. Por acá también les dejo un link donde ustedes pueden visualizar cada uno de los elementos que acabamos de explicar. Y esta es la actividad que tienen que desarrollar. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tenemos unas situaciones cotidianas, de contexto cotidiano, por lo cual ustedes van a identificar la palabra clave y van a marcar si el número que están representando por aquí es un número negativo o positivo, tal como el ejemplo que viene en la parte de arriba. Luego viene esta otra parte, un problema de relación de orden, donde dice unas preguntas con respecto, y a esas preguntas hay que responderlas con respecto a la tabla que viene ahí de mes y temperatura. Por ejemplo, ¿cuál fue el mes donde hubo menor temperatura? Entonces yo veo las temperaturas y verifico cuál es el mes que tiene menor temperatura. O cuál fue el mes donde hubo mayor temperatura. De igual manera, busco el que tiene mayor temperatura y escribo el mes. Cuando, cuando hubo mayor temperatura en julio, ¿cuándo hubo mayor temperatura? ¿En julio o en noviembre? Entonces busco julio y noviembre y analizo esos dos casos para ver quién tuvo mayor temperatura. Luego viene aquí lo que es la recta numérica. Vamos a ubicar estos valores numéricos. Podrían ya sea colocar la letra nada más, porque vean que viene un número con una letra específica. Pueden ubicar la letra o pueden ubicar el número en esos espacios que vienen por ahí. Cada puntito representa una unidad, entonces se pueden guiar con eso. Luego viene lo que es valor absoluto. Recuerde lo que les dije. Cuando vienen las barras de valor absoluto, va a ser la misma cantidad numérica positiva. La única forma que el resultado me llegue a dar negativo es que exista un menos fuera de las barras. Es la única opción. Y por último, escribir el opuesto. El opuesto -6, ¿cuál es el opuesto -6? ¿Cuál es el opuesto -3? ¿Cuál es el opuesto -5? Recuerden que si un número es positivo, el opuesto va a ser negativo, o si un número es negativo, el opuesto va a ser positivo.
los números no cambian, lo que cambian es el signo nada más. Entonces, eso es lo que tienen que realizar en sus respectivas guías. Yo esperaría que la explicación de esta guía con este video les haya ayudado bastante. Muchas gracias, muchachos.